Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Noche Cruz y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 2021, en donde imparto el taller Cuentos, Historias y Leyendas Indígenas dentro de la disciplina Patrimonio Cultural. En este video tutorial vamos a hablar de los pasos para hacer un cuento o relato desde la perspectiva indígena. ¿Cuáles son los pasos para hacer un cuento o relato indígena? Antes que nada, tenemos que situar nuestro relato en un escenario que tenga que ver con el mundo indígena. Podemos imaginar 4 escenarios diferentes desde los cuales se puede partir para escribir nuestro cuento. El primero de ellos es un escenario que nos remita al pasado precolombino, es decir, un escenario que nos permita imaginar el desenlace del tema que elijamos dentro del mundo indígena, de la época en que florecieron las culturas indígenas. Así podemos tener como temas la guerra, la cacería, la ciencia, etc., desde donde podamos inventar o imaginar a nuestros personajes. El segundo escenario puede ser aquel que nos permita recrear la vida dentro de una comunidad o pueblo indígena actual, colocando a nuestros personajes en situaciones diversas que nos ayuden a imaginar las costumbres y tradiciones propias de los pueblos indígenas. Un aspecto clave en ello es resaltar elementos como la comida, las diferentes formas de recreación, la pobreza, etc. El tercer punto es situar nuestro cuento o relato en un escenario que tiene que ver con un elemento clave en nuestra identidad. Me refiero a la migración. De esta manera podemos imaginar una trama que refleje la vida por lo general difícil que enfrenta un indígena migrante en la Ciudad de México, resaltando el choque cultural que lo obliga a transformar su identidad ancestral y que a la larga implica la pérdida de muchos valores como su lengua materna. La interacción entre un citadino y un indígena migrante puede ser un buen tema para iniciar nuestro cuento o relato. El cuarto y último escenario es ambientar nuestro cuento o relato al lado de algún personaje histórico vinculado con el mundo indígena. Son varios los personajes desde los cuales podemos idear un relato que recree algún aspecto de la vida indígena en México. Por ejemplo, podemos imaginar y desarrollar toda una trama al lado de personajes como Don Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, o acontecimientos como la matanza de Cananea o la Revolución Mexicana, temas que guardan una relación estrecha con el indigenismo. ¿Qué les pareció este video tutorial? ¿Verdad que es interesante rememorar el mundo indígena a través de la literatura? Ahora ustedes ya pueden hacer un cuento o relato indígena. ¿Verdad que no es difícil escribir o elaborar un cuento indígena? Además, no olviden que es muy importante fortalecer nuestras raíces. Me despido de ustedes, cuídense mucho y nos vemos pronto.